Miguel, ¿cómo estás? Federico Sánchez, todo el equipo de Por Acá, aquí desde Trelew te saludan. Buenas tardes. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo están? Saludos a vos y a todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por la posibilidad de hablar con vos. Bueno, se ha dado a conocer el número de inflación, 6% a nivel general, algunas regiones como la Patagonia que están 6,8% en este mes de junio, quizás un número más bajo que lo que preveía el mismo gobierno, pero con una interanual que sigue siendo de 3 dígitos, Miguel. Sí, la proyección anual está entre 115 y 122%. Nosotros desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, junto con 2 universidades nacionales, el Observatorio de la UCA y distintos organismos, nos ha dado la semana pasada, lo hemos anunciado, un 6,9% para el mes de junio. Esto obedece fundamentalmente a que hubo una cierta quietud por parte del dólar oficial. El dólar oficial, estamos hablando del contrato de liquidación, ¿no? Sí. Que utilizan las industrias y los importadores para formar su estructura de costos. Hubo, obviamente el caso de precios justos y precios cuidados, se amplió el portfolio, que eso también no nos olvidemos que el índice de precio al consumidor, prácticamente el 31 o 32% está compuesto por elementos de la canasta de alimentos, bebidas y limpieza. Yo sé que la incidencia de la medición de precios justos obviamente suele en muchos casos moderar el incremento, más allá de que si se consiguen o no los productos, que eso es otro tema. Sí. Hubo también lo que conocemos en economía como precios pisados, el caso de los precios regulados, transporte, educación privada, prepagas y demás, tuvieron una tendencia a la baja. En realidad no hubo regulación por parte del gobierno para aumentos justamente en el mes de julio. Bueno, todos estos factores generaron que esté por debajo de los 7 dígitos. Seguimos teniendo una inflación muy alta. Hay también un factor fundamental, que los consumidores no están validando los precios. ¿Qué quiere decir eso, Miguel? Y la escala inflacionaria que tuvimos sobre todo en el primer trimestre, con inercia inflacionaria en el mes de mayo, de abril y mayo, generó también un ancla en lo que es el consumo. Cayó el consumo, la gente está migrando a segundas marcas, está con un comportamiento mucho más racional, mucho más planificado a la hora de comprar, y en el caso de los segmentos más vulnerables de menores recursos, también ha tenido una caída y un cambio de hábito en el comportamiento. Y esto se vio reflejado en mayo, junio, seguramente lo vamos a ver también en este mes de julio. Sí. Y vamos a tener una inflación en torno al 6,5%, por lo menos hasta el mes de octubre. Ajá. A ver, también tenemos que tener en cuenta que ese 6% o 6,9% es la inflación de Bolivia en un año y medio. Claro, ¿no? sí. O de cualquier país de la región. No, ni hablar. Por eso decíamos, Miguel, a veces esto por más, sí. por más lectura que se pueda llegar a hacer de una desaceleración con respecto a los otros meses, no es un número para festejar, ni mucho menos, ¿no? Porque hay alguno que por ahí se le va a ocurrir decir, bueno, vamos bien encaminados. Sí, bueno, hablando con un colega, con Sucho, que es un economista, justamente dijo, estamos festejando un corner, ¿no? Entonces, sí, a ver, claro. es real eso. Tenemos que, lógicamente, buscar un plan integral. Un plan integral en un año electoral es muy complejo, y los planes integrales, por lo general, tienen que ser abarcativos de todos los sectores. Sí. Y hoy, lógicamente, la contienda electoral hace que todos los sectores estén enfrentados. Sí. Pero más allá de eso, los 3 dígitos interanuales no se van a bajar. No van a bajar. Estamos en torno al 120%. Estamos, como decía, en un año electoral donde en la historia argentina nunca se dio que un ministro de Economía en ejercicio se candidatee a presidente. Creo que a nivel mundial, el caso de Macron, el caso de Fernando Henrique Cardoso, son muy pocos los casos. Nada más que aquellos que lo hicieron, no lo hicieron con una inflación proyectada del 120%. Claro, bueno, este va a ser un caso... caso de la historia de los candidatos. Sí, va a ser un caso de análisis interesante, ¿no?
para la Argentina, ¿no? Que ya tuvo varias cuestiones, ¿no? Bueno, ya que se haya bajado el propio Alberto Fernández, ¿no? De la posibilidad de reelección, es algo que marca un antecedente también para la Argentina, porque digo, Macri también teniendo un gobierno malo, se presentó, bueno, después perdió, ¿no? Pero en esta directamente el presidente ya no se presenta, así que bueno, ahí tenés otro caso testigo que va a ser el de Sergio Massa, que bueno, va a jugar su fichita, después veremos cuáles son los resultados. Sin lugar a dudas, así, y bueno, obviamente muchos lo leen y lo ven como cierto tinte electoral la medición, pero bueno, más allá de eso, el INDEC está trabajando bien, está midiendo. Está bien, es correcta la medición, digo, no hay lugar para dudas. No, la medición es correcta. Después el portfolio de lo que se mide en bienes y servicios es un poco lo que puede llegar a lo que podemos llegar a encontrar, tal vez que no sea todo el portfolio de bienes y servicios, pero más allá de eso la medición es correcta. Uh-huh. Ahora te pregunto, Miguel, esto es interesante. Vos decías algunos comportamientos de los consumidores, ¿no? Que ustedes también analizan esto desde el instituto que manejás, el INDECOM. Ahí referías, por ejemplo, dabas un dato que tenía que ver con volcarse a segundas marcas, ¿no? ¿Qué otras tendencias están pasando los consumidores? Digo, a partir de estos procesos inflacionarios que se vienen arrastrando hace tiempo. Bueno, a ver, lo que encontramos es sin lugar a dudas, en los sectores más acomodados, como te decía, una compra mucho más planificada, una compra en aquellos sectores que tienen capacidad de crédito, capacidad de ahorro, en el caso, por ejemplo, con tarjetas de crédito, herramientas de crédito como una tarjeta, vemos que la gente planifica más sus compras los días posteriores a los cierres, hace compras de bienes no perecederos, de alimentos no perecederos, se está dando mucho la compra con tarjeta en cuota. Eso hace que la gente obviamente ahorre algunos por un porcentaje bastante grande, porque está en torno al 7 u 8% mensual. Esas cuotas por lo general son sin interés, pero también se está dando un fenómeno donde creció mucho el índice de compra con tarjeta, pero también de morosidad en tarjeta, y sobre todo en lo que es el aumento de aquellos tarjetavientes que pagan el monto mínimo de la tarjeta de crédito. Claro. Esto es una suerte de trampa, sí, donde lamentablemente la gente, ahí es donde vemos trampa mortal. Esa trampa muy compleja con tasas de más del 200%. ¿No? Claro. Entonces, y esto... Uno de los temas. Los sectores más vulnerables, sí, para terminarte el concepto, ahí lo que vemos sobre todo los sectores border línea de pobreza, vemos incrementos muy fuertes en todo lo que es snack, en todo lo que es colaciones, en todo lo que es la categoría desayuno y merienda, todo lo que es la categoría alfajores, y esto nos habla de que prácticamente 4 de cada 10 familias, los sectores de la base de la pirámide de consumo, están supliendo con una colación alguna comida principal que suele ser la cena. Como para llenarse, esto como para llenarse y pasar. Exacto, esto lo hemos analizado con el doctor del Sabre, el observatorio de la UCA, que compartimos estudios, y realmente nos está, es algo muy preocupante, ¿no? Sí. Es realmente preocupante, más allá del análisis, obviamente el cambio de hábito de consumo se da por la caída de la capacidad de compra, la caída de la capacidad de compra de un asalariado formal está entre un 18 y un 25% en un año, y un poco más de 30 puntos en aquellos informales. Entonces ahí vemos un poco la radiografía de la situación. Sí. Bueno, vos, Miguel, dabas un dato ahí que tenía que ver con una desaceleración que se podía llegar a entender de cierta forma con cierta quietud que ha tenido el dólar paralelo. Bueno, ahora lo que está pasando justamente es que se empieza a mover, ¿no? Y esto también es me imagino una tendencia que habrá que tener en cuenta a la hora de los próximos meses. Sí, bueno, a ver, de repente estamos en año electoral, estamos condicionados, la economía argentina está condicionada siempre por la política, o mejor dicho, la política por la economía, cosa que no ocurre en otros países de la región. Estamos a punto de cerrar un nuevo acuerdo, prórroga, como querramos llamarlo, waiver con el Fondo Monetario. Eso no se ha cerrado. Generó cierta tranquilidad el hecho de que se definen las candidaturas también. Obviamente lo que ahora, esta segunda etapa de
de expectativa la está dando el cierre no del acuerdo con el fondo, que todavía no se definió, y de hecho se suspendió la misión argentina que iba a ir a Washington, y eso tal vez suele generar, como decíamos, incide mucho la política en la economía, en el movimiento del dólar blue, del dólar blue y del contrato con liquidación, ¿no? Que va uno claro con otro. Exactamente. Miguel, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por la comunicación. Un gusto con ustedes, para vos y para todo el equipo, y buena disposición. Un abrazo grande. Ahí pasaba Miguel Calvet, el director del Instituto de Estudio de Consumo Masivo, es el INDECOM.